¿Será verdad que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Por Pastor Pedro Cotto. Introducción. Cuando estudié en el seminario bíblico, una de las cosas que aprendí fue a no sacar una escritura fuera de su contexto para no darle una mala interpretación a las escrituras. Lamentablemente son muchos los que tienden a hacer doctrina dándole una mala interpretación con un texto aislado de su contexto, y esto es peligroso, y puede hacer mucho daño a los creyentes. Un texto fuera de su contexto se presta para una mala interpretación y se convierte en una falsa doctrina que puede hacer mucho daño a los creyentes. Hoy día se predica y se canta muchas cosas que no tienen fundamento bíblico, y su fundamento se basa en escrituras fuera de contexto, revelaciones personales. En Dios me dijo, anoche soñé, vi una visión, un profeta me dijo, etcétera, etcétera. La mayoría de los cristianos no estudian la Biblia. Algunos solamente la leen, y eso no es estudiarla, y se tragan todo lo que los predicadores dicen. Como dijo un maestro, hay cristianos que son como los pajaritos recién nacidos que cuando la mamá pájara le trae el alimento cierran los ojos y abren la boca y no saben lo que le está entrando en la boca, pues cierran los ojos al comer. Romanos 8:28 es una de esas escrituras que muchos malinterpretan, que ha hecho mucho daño al creyente que cree que todas las cosas malas que le pueden suceder obrarán para su bien. Esto no es lo que enseña esta escritura. Esto interpretado de esta manera hace mucho daño y neutraliza la fe de los creyentes y los inactiva. Conocí un hombre que vino a mi congregación porque me vio por televisión ministrarles a los enfermos y al ver el poder de Dios manifestado comenzó a visitarnos. En su iglesia le habían enseñado que todas las cosas obran para bien. Él sufría de cáncer. Tratamos de ministrarle sanidad, pero él creía que Dios tenía un propósito con el cáncer para glorificarse. Lo fui a visitar al hospital y me dijo, tratándome de convencer de su creencia, que todo obraba para bien. Lo ve, pastor, todo obra para bien. He recibido muchas visitas de los hermanos y han orado por mí. Estando yo allí en su cuarto, llegó un grupo de su iglesia donde a él le habían enseñado que todo obraba para bien, usando la escritura, Romanos 8:28, fuera de contexto. Comenzaron a orar uno detrás de otro diciendo, «Oh Dios, mira la aflicción que tú en tu sabiduría has permitido a tu hijo. Ayúdalo a discernir tu enseñanza y el crecimiento que le quieras dar. Y si no es tu voluntad que se sane en tu soberanía, dales fortaleza a sus familiares cuando él parta a tu presencia». Cuando yo oí esa oración, me dije a mí mismo, lo mataron. Con hermanos así no necesitamos al diablo como enemigo. Para terminar el relato, a la semana siguiente, murió. Son muchos los que mueren antes de tiempo por su sistema de creencia, pensando que las enfermedades y las tragedias obrarán para su bien, basado según la escritura mal interpretada y fuera de contexto. Cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, encontramos que habla de nuestra vida espiritual andando conforme al Espíritu, de intercesión y de gemidos del Espíritu y de la ayuda que nos da el Espíritu Santo. Para comprender bien y darle una buena interpretación, tenemos que estudiar la función y la ayuda que nos da el Espíritu Santo en nuestra oración. Capítulo 1. Oración en el Espíritu. La Escritura nos enseña que hay distintas clases de oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Traducción en el lenguaje actual. 18. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Las Escrituras nos enseñan que hay diferentes clases de oración que muchos creyentes no están conscientes de ellas. 1. Oración de intercesión. 2. Oración de fe. 3. Oración de súplica. 4. Oración de petición. 5. Oración de acuerdo. 6. Oración en el Espíritu.
Hablaremos de la oración en el Espíritu, la cual no se practica por la mayoría de los creyentes. Algunos no saben que existe. La mayoría oran la oración de petición de sus necesidades. Padre, dame, necesito, súpleme, etc. En 1 de Corintios 12:2 nos habla de la oración en el Espíritu, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este verso, el traductor escribió la palabra Espíritu en mayúscula, dando a entender que está hablando del Espíritu Santo, cuando en realidad se está refiriendo al Espíritu humano. En el verso 14 nos confirma que se refiere al Espíritu humano y no al Espíritu Santo, aunque la inspiración viene del Espíritu Santo. 1 de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjense que dice, mi espíritu ora, refiriéndose al espíritu de la persona siendo inspirado por el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Cuando oramos en otras lenguas, no hablamos a los hombres, pues nadie las puede entender. Solo Dios las entiende, aunque el que las está hablando tampoco las entiende. Este género de lenguas no son idiomas conocidos como las que se hablaron en Pentecostés, donde los discípulos hablaron en lenguas conocidas por los hombres, aunque ellos no entendían lo que hablaban. Cuando oramos en el Espíritu, nuestro espíritu intercede a Dios secretos y peticiones, pues en ocasiones no sabemos cómo pedir. De eso es lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 8, 26-28. Pablo oraba mucho en lenguas. Él dijo, 1 de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir que Pablo oraba con el Espíritu. Fíjese que no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a su Espíritu. Él oraba y cantaba con el Espíritu la otra lengua. Sé que esto es locura para muchos religiosos y teólogos modernos, pero es lo que nos enseñan las Escrituras. Pablo dijo que en su vida de oración en privado, él hablaba más lenguas que los corintios. 1 de Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Algunos argumentan y dicen, esas lenguas que dicen hablar los pentecostales, eso no es de Dios. Eso nadie lo entiende. La palabra misma les contesta a los que dicen así. 1 de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Judas, el hermano de Jesús, recomendó la oración en el Espíritu para edificar la fe. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Quiere decir esta escritura que cuando oramos en lenguas, inspiradas por el Espíritu Santo, nos edificamos nuestra fe. Mi maestro de seminario decía que cargamos las pilas, baterías. ¿Cuáles son algunos beneficios de orar en el Espíritu? 1. Hablamos misterios con Dios de espíritu a espíritu. 2. Intercedemos por los santos, la Iglesia. 3. Nos edificamos en la fe. 4. Nuestras oraciones son bajo la voluntad de Dios. 5. Nos hace sensitivos al mundo espiritual. 6. No hay incredulidad en la oración. 7. Los dones del Espíritu Santo se desarrollan. 8. El Espíritu nos ayuda cuando no sabemos pedir como conviene. Capítulo 2. Interpretación correcta de Romanos 8:28. Habiendo identificado la oración en el Espíritu, vamos a interpretar lo que está diciendo Romanos 8:28. Si leemos el capítulo completo, nos daremos cuenta que está hablando de la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en estos pasajes nos está hablando de la ayuda que nos da el Espíritu Santo, inspirando a nuestro espíritu a hacer una oración conforme a la voluntad de Dios cuando no sabemos cómo pedir como conviene. Leamos el contexto.
Recuerden que las epístolas fueron escritas sin capítulo ni número de verso, eran cartas corridas, no existía en el idioma en que fueron escritas las epístolas de Pablo, acentos ni comas. Eso fue añadido por los traductores de acuerdo a su discreción, y dividieron las cartas en capítulos y versos y les añadieron subtítulos para nuestra conveniencia. Teniendo esto en mente, vamos a leer desde el verso 26 de Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que consiste en que no sabemos pedir a Dios correctamente como debemos. En ocasiones, nuestras oraciones están saturadas de incredulidad, ignorancia de la voluntad de Dios. Son egoístas e incorrectas. Hay quienes oran sin conocer la voluntad de Dios porque desconocen las Escrituras y no saben cómo pedir. En ese caso, el Espíritu ayuda a interceder con gemidos, lenguas extrañas, cuando oramos en el Espíritu guiados por el Espíritu Santo. De esto se trata el Espíritu, ayudándonos a orar de una manera correcta conforme a la voluntad de Dios, y si el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios, todo lo que pida podemos estar seguros que obrará para nuestro bien. Sigamos leyendo el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Vemos que nos dice en el verso 27 que el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios. La palabra enseña que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y nos lo revela. Corintios 2, 9-12. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, que desconocemos. Cosas que ojo no vio, pero el Espíritu tiene acceso a todo lo del Padre, y nos lo revela, y las cosas que Dios nos ha concedido que nosotros desconocemos. Traducción en lenguaje actual. 27. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Nueva traducción viviente. 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Creo que ahora estamos preparados para dar una buena interpretación al versículo 28, que siendo mal interpretado les ha hecho tanto daño a muchos creyentes. Si el Espíritu pide por nosotros, se supone que todo lo que pida obrará para nuestro bien. ¿Usted no cree? Yo sé que en ocasiones nuestro orgullo no nos permite reconocer que hemos estado predicando de una manera errónea, y que le hemos predicado al creyente que lo bueno y lo malo que vengan a nuestra vida obra para bien, siendo algo falso, una interpretación de un texto fuera de contexto. He oído a muchos predicando que Dios cambia lo malo que nos viene y lo torna para bien. Esto es una verdad a medias. He visto a muchos morir prematuramente y fracasar creyendo de esta manera. Ningún mal o problema que venga a nuestra vida se tornará en bien si nosotros no usamos nuestra fe en la palabra. Dios responde a la fe, y hay montañas que nosotros las movemos con nuestra fe. No depende de Dios tornar un mal en bien si nuestra actitud no está acompañada de fe. Pablo enseñó qué hacer cuando se presenta el día malo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí están los pasos a seguir cuando nos llega el día malo, que significa todo lo malo que pueda venir a tu vida. Algunas Biblias, en su concordancia, nos definen qué quiere decir malo: adversidad, aflicción, angustia, calamidad, diablo, maldad, malvado, miseria, padecimiento, sufrimiento, tribulación. 1. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A. Usted es quien se fortalece. ¿Cómo lo hace? Creyendo la palabra. 2. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Quién se viste? Usted. Dios no es quien lo viste. 3. Tomad toda la armadura de Dios. Es su responsabilidad tomarla, no de Dios. 4. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Quien tiene que resistir en el día malo es usted. Y la palabra resistir no es tolerar o aguantar, sino ir en contra, en fe, en la palabra. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someterse a Dios es a través de su palabra, y resistir es ir a la ofensiva contra Satanás, usando la palabra que es la espada del Espíritu. 1. Pedro 5:8-9. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios habla hoy. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Traducción en lenguaje actual. 9. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Nueva traducción viviente. 9. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. 5. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Nuestro fundamento tiene que estar fundado en la palabra de Dios para resistir la tempestad. Así Jesús lo enseñó. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La casa representa nuestras vidas, el fundamento. La roca es la palabra, la inundación y el río es el día malo. 6.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es esencial para apagar o detener todo lo que el diablo nos lance en contra. Sin la fe, no venceremos. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 7. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús venció la tentación usando la palabra. Escrito está, cuando usamos la palabra, dicha por nuestra boca, vencemos las obras del diablo. Esa es nuestra espada, la palabra, cuando la confesamos y la hablamos con autoridad. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras producen vida o muerte. Jesús dijo, mis palabras son vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús no hablaba palabras de muerte, sino de vida. Hay que aprender a hablar vida, que la palabra no sea aparte de nuestra boca. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. 22. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Capítulo 3. Romanos 8:28. Romanos 8:28. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es el verso más mal interpretado que le ha costado la vida y la derrota a mucha gente, que creyendo que su situación terminará en bien, se quedan pasivos. No resisten las obras del diablo con una actitud de fe, y se quedan con los brazos cruzados, esperando que Dios torne todo para bien, sin ellos hacer nada, ni usar su fe para resistir al diablo. Entonces, son derrotados por Satanás. Lo he visto pasar muchas veces. Cuando usted cree que su situación Dios la tornará en bien, y permanece sin hacer nada, ni usar su fe para resistir al diablo, su derrota será garantizada. Esta escritura de Romanos 8:28 no quiere decir que las cosas malas obran para bien. Jesús nunca enseñó eso. Nunca les dijo a los enfermos que sus enfermedades obraban para bien. He oído a predicadores diciendo que las enfermedades obran para bien, y la gente ignorantemente lo cree, pero van a los médicos para que les quite la enfermedad que ellos creen que obrara para bien. La enfermedad es una maldición, y lo que produce es muerte y destrucción del cuerpo. En una ocasión oí a un evangelista hablando sobre el terremoto que sucedió en Haití, donde murieron miles de personas y muchos quedaron mutilados, sin casas porque fueron destruidas por el terremoto. Y este evangelista hablando de Haití dijo, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Yo me puse en la posición de los niños que perdieron sus padres, los que perdieron sus seres queridos y quedaron huérfanos, y sin techo donde vivir. Y oír a un predicador decir que eso era para su bien. Esto se oye también en los funerales. Se le dice a la gente, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Me acuerdo un testimonio que oí de un hombre de Dios que decía haber estado en un funeral de 2 jóvenes que murieron en un accidente automovilístico. Estaban borrachos, eran inconversos, y el ministro en su sermón decía, pero sabemos que todo obra para bien. Piense, los 2 murieron sin Cristo, se fueron al infierno, y el ministro dice que toda la cosa obra para bien. Usted me preguntará, Pastor Cotto, eso yo lo oigo en todas partes.
Toda mi vida lo he creído así. Mi pastor lo enseña así. Yo lo leo así. Explíqueme. Lamento decirle que en toda su vida, usted y su pastor y los que lo predican están equivocados en ese punto. Están interpretando un verso fuera de su contexto. Lo que quiere decir ese pasaje es que todo lo que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, obrará para nuestro bien. Podemos estar seguros que si el Espíritu está pidiendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios, todo lo que el Espíritu pida será para tu bien. Fíjese bien en el texto. Comienza con la letra I, indicando que es continuación de lo que se está hablando desde el verso 26. En algunas traducciones le añadieron un subtítulo que dice, más que vencedores, dando a entender que el escritor está comenzando otro tema. Recordemos que los escritos originales no tenían capítulos ni verso, eran unas cartas. Los traductores cometieron errores en dividir las escrituras en algunos casos como en este. Usaron palabras que ellos escogieron que se asemejaran al pensamiento original. Es por eso que, cuando usted lee la Biblia en diferentes versiones, la oración cambia en algunos casos. Le daré un ejemplo usando Romanos 8:28. Dios habla hoy. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Aquí te está diciendo que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Cuando dice todas las cosas, no está hablando de cosas malas como enfermedad, sufrimiento, calamidad. Dios no usa las obras del diablo para bien de los creyentes. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús nunca enfermó a nadie. Él anduvo haciendo el bien a todos. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En esta escritura podemos aprender que la Trinidad Padre, Hijo y el Espíritu Santo estaban de acuerdo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No había ni uno de los que Jesús sanó enfermo por Dios, siendo probado por Dios, siendo procesado por Dios, siendo ensañado a través de la enfermedad por Dios. Todos los que Jesús sanó, ungido por el Espíritu Santo, estaban oprimidos por el diablo. No había ni uno oprimido por Dios. Santiago 1, 16-17. 16. Amados hermanos míos, no erréis. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Traducción en lenguaje actual. 28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dios no te traerá un cáncer o una parálisis, una tuberculosis, o causará que tengas un accidente y quedes parapléjico, ciego o mutilado, que pierdas alguna extremidad del cuerpo. Somos su templo del Espíritu Santo. Él mora y habita en nosotros. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A qué cristiano se le ocurriría ir al templo donde se reúne y llevar basura y regarla por todo el templo, o latas de pintura y manchar las paredes y el altar con ellas? Creo que a nadie. Mucho más valioso es nuestro cuerpo donde verdaderamente mora el Espíritu Santo y no en el templo construido por el hombre. Pero muchos predicadores y creyentes que creen que Dios les pone enfermedades en su cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que la enfermedad obrará para su bien. Eso solo se le ocurre a una persona con una mente religiosa. Los religiosos son los que reciben todo lo que oyen y no estudian la Escritura, solo la leen. Estudiar la Escritura es distinto a leer la Escritura. Los que estudian escudriñan y profundizan en ella. Un estudio que se hizo reveló que el 85% de los cristianos no estudia las Escrituras y son analfabetas de ellas. Posiblemente usted es uno que no estudia la Escritura.
Como pastor con más de 35 años en el ministerio, he visto cómo muchos cristianos van a la iglesia y no llevan ni tienen Biblia y no se interesan en ella. Y no saben que Dios y su palabra son uno, y al no darle importancia a la Escritura, es no darle importancia a Dios. Capítulo 4. Si es todo. La palabra todo abarca todo, como yo acostumbro a decir. Si es todo, es todo. Vamos a poner nuestra neurona a funcionar y analicemos. Aún los que creen que todas las cosas ayudan para bien, cuando se enferman, corren para el médico, para que le ayuden a deshacerse de la enfermedad. Si obra para bien, lo lógico es que no busque ayuda médica y deje que la enfermedad lleve a cabo su propósito. Aclaro, no estoy en contra de ir a los médicos, porque gracias a Dios y a ellos, la mayoría de los cristianos están vivos. Algunos dicen, Dios me envió o permitió esta enfermedad para probarme, y también corren para el médico para que le quiten la llamada prueba que Dios le envió. Si fuera así en este caso, el doctor pecaría al tratar de quitarte la prueba. Otros dicen, Dios permitió esta enfermedad para glorificarse, y también corren para el hospital y no esperan que Dios se glorifique. Si es para que Dios se glorifique, no vayas al hospital y espera que Dios se glorifique. Si todas las cosas obran para bien, ¿por qué cuando algo malo nos sucede, nos quejamos y algunos le preguntan a Dios, ¿por qué a mí? Y actuamos como si no fuéramos creyentes? Seamos sinceros. Usted, querido lector, ¿cree en realidad que esa falsa interpretación de que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios es cierta? Quiero que usted analice ciertas cosas que a continuación le voy a plantear. ¿Obra para bien que un familiar suyo, hijo, cónyuge, se muera sin Cristo y vaya a condenación? Acuerde que, si es todo, es todo. Una enfermedad mortal como un cáncer y muchas más, ¿obran para bien? Que usted se quede sin empleo y pierda su casa, carro y no tenga para su sustento, ¿eso obra para bien? Que tu cónyuge te sea infiel o te deje por otra persona, ¿obra para bien? Que saliendo de tu iglesia en tu automóvil y tengas un accidente donde mueran parte de tu familia, ¿obra para bien? Un aborto, ¿obra para bien? Eso solo es aceptable por una persona con una mente religiosa sin conocimiento de la verdad. Quiero que analices lo que te he dicho. Entonces, ¿por qué orar para que las cosas cambien y no le dejamos que sigan su curso, si es que todo obra para bien? He visto mucha gente con esta creencia falsa, sufrir sin usar su fe, esperando que su problema Dios lo tornara en bien, basándose en Romanos 8:28, fuera de su contexto, y ser robados, matados y destruidos por el diablo. La Escritura nos enseña a someternos a Dios y a su palabra, y resistamos, ir en contra, al diablo, y éste huirá de nosotros. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí, Santiago nos dice que nosotros somos los que tenemos que hacer huir al diablo, no Dios. Si usted no usa los recursos que Dios le ha dado mediante la redención de nuestro Señor Jesús, dígase la autoridad que hemos recibido de usar el nombre de Jesús contra las obras del diablo, el diablo nos ganará y Dios no podrá hacer nada por nosotros. Usted, querido lector, cree que una persona que esté atada y poseída por demonio, ¿eso obra para su bien? Jesús nunca enseñó eso, ni se lo dijo a ningún endemoniado o enfermo. Si todas las cosas obran para bien, ¿para qué orar por los enfermos y poseídos y por los problemas de la gente? Qué peligroso es interpretar una escritura fuera de su contexto y crear una falsa enseñanza que le haga tanto daño a los creyentes. Ahora, yo estoy consciente que son muchos los predicadores y que son muchos los libros y comentarios bíblicos que enseñan esta aberración, y sé que no lo hacen con mala intención. De igual manera, hay traducciones bíblicas que lo expresan así. Tengo amigos predicadores que predican y enseñan que todo obra para bien. Eso no quiere decir que ellos son falsos, solo están equivocados. El hecho que una persona esté equivocado en algo de la Escritura no lo califica como falso profeta, como suelen llamarle a cualquier predicador que se equivoque en alguna interpretación.
Capítulo 5. La importancia de nuestro sistema de creencia. Una creencia errada da resultados errados. Para tener una fe correcta hay que tener una creencia correcta. El creyente con falta de conocimiento de la verdad no hallará la libertad deseada. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo una verdad conocida de la palabra de Dios trae la libertad que necesita de su situación. He visto a muchos morir antes de tiempo y ser derrotados, pensando que todo obrara para su bien. Lo he dicho antes. Jesús nunca le dijo a un enfermo o endemoniado, eso obrará para tu bien. Si obrara para bien, Jesús no lo hubiera liberado de su aflicción. Jesús corrigió la falta de conocimiento de su voluntad hacia un leproso. El leproso, desconociendo la voluntad de Jesús en cuanto a su sanidad, le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús rápidamente disipó sus dudas y le dijo, quiero. Mateo 8:1-3. 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 2. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Las Escrituras enseñan que el pueblo puede ser destruido por la falta de conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios habla hoy. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. La falta de conocimiento nos hace vulnerables a las obras del diablo. ¿Cuántas iglesias no disfrutan de los milagros y prodigios por creer erradamente pensando que los milagros y los prodigios eran para los tiempos de los apóstoles y que ya Dios no lo manifiesta, porque así han sido enseñados? Igual pasa con el hablar en lengua, lo que se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo una familia que vino de otra iglesia pentecostal que cerró, que tenían 40 años de cristianos y nunca habían recibido la manifestación del hablar en lenguas. Pues en esa iglesia enseñaban que eso no era para estos tiempos, y cuando vinieron a nuestra congregación, oyeron la verdad de la palabra, y se dieron cuenta que era para estos tiempos también, y que era la voluntad de Dios que ellos lo recibieran. Todos recibieron el bautismo, y hablaron otras lenguas, y profetizaron. Mi pastor asistente vino de una iglesia bautista donde le enseñaban que eso de hablar en lengua, eso era para el tiempo de los apóstoles, igual que las sanidades y los milagros. Y cuando oyó la verdad de la palabra, recibió el don de hablar en lengua y profetizó. La falta de conocimiento no nos deja recibir lo que Jesús compró con su sacrificio para nosotros, y no nos deja participar de nuestros beneficios. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias. 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En mi país, Puerto Rico, el gobierno ofrece algunos beneficios. Si eres de bajos recursos, si estás desempleado, viviendas y comida, etcétera, etcétera. El no desconocer esos beneficios no nos hace partícipe de ellos. Cuando los necesitamos, están disponibles. Pero si no se reclaman por falta de conocimiento, no los podemos disfrutar. De igual manera nos sucede cuando desconocemos la voluntad de Dios y los recursos que tiene para nosotros. Hay muchos beneficios para los creyentes que debemos conocer. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. 5. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 3. Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios habla hoy. 17. Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscuramientos. Traducción en lenguaje actual. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Las cosas malas no vienen de Dios. Él es dador de la vida, no de muerte. Él es por nosotros, no contra nosotros. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Concluyo diciendo, todo lo que mata, hurta y destruye, no es de Dios, ni Él lo trae a nuestras vidas. Él vino a darnos vida en abundancia. Lo que el enemigo, el diablo, trae en nuestra casa no es para que obre para bien, sino que su propósito es de destruirnos. Tu actitud ante la adversidad, si es pasiva, serás derrotado, pero si usas tu escudo de fe, apagarás todos los dardos del diablo y no te podrá derrotar. Ponte la armadura de Dios, y vencerás. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Damos gracias al Espíritu Santo que nos ayuda en oración cuando no sabemos cómo pedir, porque todo lo que Él pida por nosotros obrará para nuestro bien. Capítulo 6. Confesiones. A continuación, daré una lista de confesiones de las Escrituras para que las digas diariamente, hasta que se hagan parte de tu vida. Yo estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo estoy vivo juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo estoy lejos de la opresión, y el temor no se acerca a mí. Isaías 54:14. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Yo soy nacido de Dios, y el maligno no me toca. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Yo soy santo y sin mancha delante de Él en amor. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo tengo al grande, viviendo en mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo he recibido el don de la justicia y reino con vida por Cristo Jesús como un rey. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo he recibido el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento. Efesios 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que así sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo he recibido el poder del Espíritu Santo de poner manos sobre los enfermos y verlos sanar, para echar fuera demonios y hablar en nuevas lenguas. Yo tengo potestad sobre el enemigo, y nada me dañará. Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Yo me he despojado del viejo hombre, y he sido revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que me creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo he dado, y se me ha sido dado, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a mi regazo. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No me falta nada, pues mi Dios suple todo lo que me falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria Cristo Jesús. Yo puedo apagar los dardos de fuego del maligno con mi escudo de la fe. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo haré obras aún mayores que las de Cristo Jesús. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo anuncio las virtudes de Dios, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy un hijo de Dios, porque soy renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo soy un ser espiritual y vivo para Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy hacedor de la palabra, y bendecido en lo que hago. Santiago 1:22-25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Yo soy coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Y sus hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo he vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo soy partícipe de su naturaleza divina. 2 Pedro 1:3-4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo soy embajador de Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo soy parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo no me pertenezco a mí mismo. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Yo soy cabeza y no cola. Yo estoy por encima solamente, y no estoy abajo. Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Yo soy la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Yo soy escogido de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo soy perdonado de todos mis pecados y redimido por su sangre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo soy libre de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo soy redimido de la maldición del pecado, enfermedad y pobreza.
Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Yo estoy arraigado y sobreedificado con él, y confirmado en la fe, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo soy sano por las llagas de Jesús. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo estoy resucitado con Cristo, y estoy sentado en lugares celestiales. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo soy amado en gran manera por Dios. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Yo soy fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo estoy sometido a Dios, y el diablo huye de mí, porque lo resisto en el nombre de Jesús. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Yo soy uno con Cristo. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendecidos. Si no ha recibido a Jesucristo como Salvador y desea hacerlo, para participar de sus promesas a los que le sirven, ore esta simple oración de lo profundo de su corazón. Oración. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre Dios, reconozco la necesidad de salvación. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesús, tu Hijo. Reconozco que Jesús murió y resucitó para mi salvación, y lo recibo como Salvador y Señor de mi vida. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, usted es salvo ahora y tiene derecho a ser sano. Oración para recibir sanidad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo recibo mi sanidad comprada en la cruz para mí. Espíritu Santo, vivifica mi cuerpo ahora. Gracias porque recibo mi sanidad. Amén. Las Escrituras fueron tomadas de la versión Reina Valera de 1960. Copyright. Ninguna porción puede ser reproducida sin autorización del autor. Si desea copia de este libro y otros escritos por el pastor Pedro Cotto, comuníquese con nosotros. La Familia de la Fe, Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-797-5352, 787-786-9065, www.lafamiliadelafe.com, misión @lafamiliadelafe.com. Otros libros del autor. La verdad de Job. Meditación en la palabra. Lo que Jesús nunca dijo a los enfermos. Somos una nueva creación.
el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. La medicina de Dios, su palabra. El reverendo Pedro Cotto es pastor de una hermosa iglesia, Misión Cristiana, la Familia de la Fe, en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Es una iglesia de fe y poder para restaurar al caído. Hoy día, el ministerio del pastor Cotto se extiende a través de los medios de radio, televisión e internet, llegando semanalmente a miles de personas en todo el mundo, exhortando a la iglesia con un mensaje de fe, esperanza y poder. Para fortalecer nuestro espíritu y tener éxito en la vida y con Dios, debemos alimentarnos de su palabra. Allí encontramos alimento y medicina para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Iglesia Misión Cristiana, la Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Teléfono 787-797-5352. Email misión@lafamiliadelafe.net. www.lafamiliadelafe.net